en los distintos organismos, en cómo ha tenido gran importancia y relevancia en el entendimiento de lo que es la biología hasta hoy, desde Darwin, Mendel, hasta lo que la biología que conocemos hoy día y cómo la biología ha cambiado abismalmente. También cómo Darwin sentó esas bases para el estudio de la genética y la biología molecular. Cómo Rosalind Franklin obtuvo esas imágenes de los rayos X, cómo se pudo dilucidar por simplemente la famosa imagen 51 de la forma que tenía el ADN, porque el ADN era un misterio. Recordemos que anteriormente se sabía que algo se transmitía de generación en generación. ¿El qué? No se sabía, hasta que, bueno, se empezaron a investigar procesos moleculares, se empezó a ver lo que era la célula. A partir de allí hubo un avance abismal en cuanto a lo que es la biología moderna. El trabajo pionero de Barbara McClintock, por supuesto, no se puede dejar de hablar de Barbara McClintock, porque ella identificó los elementos genéticos móviles, los llamados transposones, en sea maíz o en el maíz. Entonces, el día del ADN, no hablar de Barbara McClintock, es que es que simplemente es un delito, es un crimen no hablar de Barbara McClintock. Desarrollo de las técnicas moleculares clave. Bueno, anteriormente Saraí y Emily hablaron acerca de estas técnicas, acerca de algunas técnicas moleculares clave como la edición genética, la secuenciación del ADN, la PCR. También vemos algunos avances en lo que es la biología sintética, que es una rama nueva de la biología, básicamente, en cómo la IA se ha metido en todo este proceso de ingeniería de microorganismos, lo que es la creación y las explicaciones éticas en lo que es el uso de la tecnología CRISPR-Cas9. Entonces, desde Darwin, Lamarck, Humboldt, pues ya se estaban empezando a plantear hipótesis, se estaban empezando ya a plantear el cómo las especies eran diferentes, el por qué una especie vivía donde vivía, por qué era como era, y intentar entender y explicar eso, lo que llamamos vida, el definir qué es lo que es vida. Aristóteles empezó a dilucidar acerca de la historia natural, empezó a clasificar los organismos vivos, empezó a, digamos, a dilucidar lo que es en parte lo de la zoología y la botánica, empezó a hacer sus observaciones también. Jean-Baptiste Lamarck, si ustedes recuerdan cuando vieron en la secundaria biología, en las observaciones que él hizo, que las jirafas de cuello largo y las de cuello corto, donde él propuso que aunque no iba tan desencaminado, sí es verdad que faltaba un poco de, digamos, ciertas explicaciones un poco más acertadas, pero no iba tan mal tampoco. Lamarck sugirió que los organismos evolucionaban a partir del uso de órganos, es decir, lo que no se usa se atrofia. Entonces, él básicamente decía, bueno, las jirafas que eran de cuello largo sobrevivieron y son las que prosperaron porque eran las que alcanzaban las copas más altas de los árboles y por lo tanto, como no había alimento disponible en zonas bajas o en las alturas más bajas, pues lamentablemente las jirafas de cuello corto se extinguieron y desaparecieron. Por lo tanto, que las jirafas se vieron obligadas a que su cuello creciera o sencillamente esta se extinguía. Entonces, fue descartado en su tiempo, pero esto sentó las bases para el desarrollo de la teoría de la evolución. Es decir, que había un cambio, ¿no? Luego, el conde de Buffon, George Louis Leclerc, en su Historia Natural General y Particular, él empezó también a dilucidar, bueno, hay una variabilidad de especies, las especies varían a lo largo del tiempo, entonces él ya se estaba como que anticipando a las teorías evolutivas. Erasmo Darwin, el abuelo de Charles Darwin, también él era médico y botánico y poeta, era polifacético el hombre. Y él empezó a especular sobre la idea de la evolución y que había una transformación gradual de las especies a lo largo del tiempo. Las especies cambiaban, sufrían cambios. Entonces, influenciado ya por su abuelo, porque ya eso venía de familia, una familia de botánicos, de pensadores, de filósofos, pues Charles Darwin estudió medicina, pero como él sentía tanta adversión por la sangre, no toleraba la cirugía, pues entonces él decidió
interesarse en la historia natural y en la geología. Entonces, claro, como él provenía de una familia pudiente, se pudo permitir aceptar la invitación a la expedición del HMS Beagle como naturalista. Él se llevó su libretita y dijo, pues voy a observar todo lo que vea de ese viaje. Navegó alrededor del mundo, visitó lugares como Sudamérica, Australia, las Islas Galápagos. Y allí él se encontró con los pinzones, se encontró con la famosa tortuga de Galápagos, recolectó numerosas muestras de plantas, fósiles, animales, y entonces él empezó a conectar puntos, él empezó a decir, se nota un cambio y se nota mm, una diferencia entre especies, porque hay pinzones que tienen el pico un poco más fino, otros que lo tienen más grueso. Entonces él asoció y dijo, eso tiene que ver con su alimentación. Si estos pinzones se alimentan de semillas, o sea, su pico tiene que ser de una determinada forma para poder abrir esas semillas y poder alimentarse de esas semillas. Mientras que los pájaros que tenían una dieta carnívora, pues tenían un pico un poco más agudo hacia el final, era para hacer aves de carroña, para desgarrar carne. Entonces, él empezó a unir puntos y a decir, oye, hay una diferencia de especies, hay una variabilidad de especies. Y empezó a observar de que en una cierta parte del mundo hay una especie con X característica y había la misma especie, se trataba de la misma especie, pero que en otra parte del mundo tenía otras características físicas totalmente distintas, como por ejemplo el pelaje, él observaba, pero ¿por qué en este sitio el pelaje es distinto de aquella especie que vi en el otro sitio? Entonces él empezó a conectar puntos y empezó a sacar conclusiones y empezó a pasándose sus estudios de biografía, empezó a plantearse, combinando sus conocimientos en geología, paleontología y embriología, su teoría. Y escribió El origen de las especies, que, bueno, lamentablemente Darwin fue ridiculizado. De hecho, la gente en aquella época era muy religiosa, incluso los científicos eran religiosos y decían, hicieron una caricatura de Darwin, ustedes la recordarán, que aparece en los libros de textos, donde él aparecía con la cabeza de la cara de Darwin y con el cuerpo de un mono. Porque claro, para la gente en aquella época era difícil concebir que nosotros viniéramos del mono. Pero la gente de aquella época no entendía lo que Charles Darwin quería decir y que él estaba sentando las bases para algo más grande. Y llega este señor, Gregor Mendel, un monje austriaco, él era matemático, botánico, y le encantaban las probabilidades. Y resulta que a este señor le encantaba observar. Bueno, ya Emily dio una exposición brillante acerca del trabajo de Gregor Mendel, el padre de la genética. Él no sabía la palabra genética, él no sabía que lo que él estaba haciendo iba a sentar las bases de la genética. Sencillamente le observó, tenía mucho tiempo libre, entre rezando y observando y cuidando a sus plantas de Pisum sativum, de guisantes, él observó que habían características. Y claro, Gregor Mendel fue inteligente porque él eligió un modelo biológico bastante cómodo, una planta que es de fácil mantenimiento, crece en corto espacio de tiempo y en corto espacio de tiempo puedes observar muchas descendencias. Entonces, claro, era el experimento ideal, por eso es que es muy importante cuando diseñamos un experimento, escoger bien el modelo biológico, escoger bien el tamaño muestral, escoger bien que esas muestras o esa población que de ese conjunto de muestras pues sea lo más homogéneo posible y que sean muchas muestras, porque bueno, recordemos que Gregor Mendel tuvo 10 años de observación. O sea, imagínense ustedes lo que él tuvo que haber anotado en 10 años de investigación y observación. Este señor pues era matemático y le encantaba la probabilidad. Entonces él sentó las bases con sus conocimientos de matemática y de botánica, publicó esos resultados en 1866 sobre la herencia de los caracteres. Entonces él describió los principios básicos de la herencia, como la segregación de los alelos durante esa reproducción y la herencia independiente de esas características. Entonces, eso fue un punto de partida. Él enuncia las tres leyes básicas de la herencia mendeliana, que es, bueno, la ley de segregación, la ley de la dominancia y la ley de la distribución independiente, ¿no? Y él observó, bueno, él no sabía que era un alelo, él no sabía que era un gen, recordemos que, bueno, él observó eso y lo anotó, pero ese trabajo quedó como que en el olvido, quedó, digamos, acumulando polvo en el paso del tiempo. Tiempo después llega Hugo de Brie,
Karl Correns y el señor Eric von Texmark, que fueron tres científicos que dijeron, oye, este trabajo de Mendel es interesante, es mucho trabajo, es muy, o sea, tiene un tamaño muestral bastante inmenso y empezaron a redescubrir esos principios de la genética mendeliana a finales, imagínense ustedes, a finales del siglo XIX. Entonces, a pesar de que Mendel no usó la palabra gen en su trabajo, William Bateson, él acuñó la palabra hibridación y cruzamiento como método de investigación científica en su primer trabajo en 1899. Entonces, ya cuando en 1902 ya 2 años después, publicó los principios mendelianos de la herencia. Entonces, él ya allí por primera vez utilizó la palabra genética, el término homocigoto, heterocigoto y alelomorfo. Entonces, ya gracias al señor William Bateson, empezó ya a darle, empezó a cobrar vida y empezó a tomar más importancia el trabajo de Mendel. Y en verdad, él se dio cuenta de que Mendel había sentado las bases de la genética y dijo, oye, lo que este monje descubrió es interesante, hay caracteres que se heredan, estos genes pasan de generación a generación, hay alelos, alelos que, digamos, en los gametos se pasan de generación a generación, hay caracteres dominantes, recesivos, hay caracteres que se heredan independientemente, es decir, como el caso de los guisantes, por ejemplo, los que tenían que la semilla lisa y rugosa, que eran los caracteres que él observaba, donde la lisa era el carácter dominante y la rugosa era el recesivo. Flores amarillas y flores blancas, pues él observaba de que habían plantas que compartían características en la semilla que eran de un carácter dominante, pero su flor era de un carácter recesivo. Entonces ellos, ahí se dieron cuenta una observación importante, que era la segregación independiente de los caracteres. Pasa el tiempo, llegan, empieza ya a nivel ya molecular, a nivel ya más atómico y a preguntarse, ajá, hay genes y existen los alelos, pero ¿cómo son? ¿Cómo es esa molécula? ¿Cómo es el ADN? ¿Qué forma tiene? Pues llega Rosalind Franklin, ella era física, ella estaba investigando y ella, como trabajaba en la refracción de rayos X, ella tomó la famosa foto 51 y ella llegó a la conclusión, se dio cuenta que el ADN tenía forma helicoidal, era una doble hélice. De resto, ella es historia, de hecho, hasta hoy en día hay unas disputas por las cuales dicen que ella debió ganarse el Nobel y no Watson y Crick. Y bueno, hay un tema un poco controversial al respecto de que Watson y Crick le plagiaron el trabajo a Rosalind Franklin. Bueno, de hecho, la pobre se murió a los 35 años de cáncer. Recordemos que, bueno, ella trabajaba con elementos radiactivos y, bueno, murió de un cáncer de ovarios a la temprana edad de 35 años, pero dejó ese precedente. Luego llega nuestra Barbie en la genética, Barbara McClintock, y ella empezó su estudio acerca de los genes saltarines. Ella estaba trabajando con el maíz es una planta muy agradecida, un buen modelo biológico, crece muy rápido, cada grano de maíz es diferente y ella se dio cuenta, estudiando su genoma, dijo, bueno, observando esas letras, digamos, adenina, timina, guanina y citosina, que componen el ADN, vio que existía unas secuencias genéticas que cambiaban de lugar, que cambiaban de posición, que cambiaban de locus. Entonces, ella le llamó gen saltarines, que más adelante se le llamó transposones. Entonces, estos genes cambian de lugar en el genoma, saltan de un locus a otro, y al variar ese, ese lugar, ellos pueden, si dependiendo del lugar en que ellos salten o se ubiquen, ellos pueden encender o apagar eh, el gen que está a su lado. Entonces ahí ya nos estamos metiendo con regulación genética, estamos ya hablando de que un gen puede regular el otro. Y ya estamos hablando de un circuito genético, ya estamos hablando que algo más grande todavía y que en su famoso artículo, The Original Behavior of Mutability in Mice, en la revista Proceedings of Natural Academy of Science,
pues sus ideas fueron publicadas, pero fueron un poco revolucionarias y chocaron un poco. De hecho, a ella la tacharon de loca. Ella, 30, casi 30, 35 años después de esta publicación, ella, como merecidamente, eh, pues ganó el premio Nobel por este gran descubrimiento de los genes saltarines. Y bueno, ella decía que, bueno, a veces las ideas innovadoras no son tan asimiladas en el momento en que son concebidas, sino sencillamente hay que esperar a que las personas maduren la idea y que pase el tiempo para que entiendan qué es lo que se quiere, qué es lo que qué es lo que se quiere decir en verdad, ¿no? Para que ese conocimiento madure, ¿no? Y bueno, ya llegamos a la época de la PCR. Ya sabemos lo que es el ADN, el gen, un genoma, pero ajá, ¿qué hacemos con el genoma? ¿Cómo hacemos para poder replicar el ADN, esa molécula tan sensible a los cambios de temperatura que se puede degradar, no tan degradable como el ARN, pero sí es verdad que mm, cómo se hace para poder, digamos, en el laboratorio tener, poder saber y poder extraer el ADN de una muestra? Pues bueno, llega el señor Karimulis y Michael Smith, que se ganaron el premio Nobel en el año 93 por la creación y la innovación de la técnica que hasta el día de hoy todos los biólogos moleculares y los ingenieros biotecnológicos seguimos usando, la PCR, la reacción en cadena de polimerasa. Entonces, mientras él iba conduciendo hacia su casa en California, observó y él le llegó como ese eureka, ojalá a todos nosotros nos llegue el eureka algún día, y dijo, bueno, sencillamente lo que tengo que hacer es que como el ADN eh, necesita calor para que esas hebras se abran, pues solamente yo necesito una enzima que me mantenga esas hebras abiertas para yo poder colocar unos cebadores, es decir, los primers, el forward y el reverse, para que me pueda replicar ese ADN. Claro, él venía trabajando en paralelo con otro proyecto, em, con unas bacterias extremófilas, termosensibles, y allí él relacionó sus estudios y dijo, no, claro, es que él se puede usar para poder copiar el ADN de la cadena del molde original, poder sacar múltiples copias de ADN. Entonces, él, em, luego de deliberar y luego de compartir y tratar de explicar y de entender este proceso y explicárselo a los de su laboratorio, pues bueno, tenía la muestra, ya lo que todos conocemos, el paso de desnaturalización, el paso de lo que es la temperatura melting, lo que es el paso de la elongación y el paso de lo que es que la PCR se repite el ciclo mayormente de 35 y 40 veces se repite este ciclo para así poder obtener millones de copias del ADN molde. Luego, hasta hoy día, o sea, el señor Karis Muli, un controversial este señor también, pero él ya como que sentó esas bases porque hasta en cualquier laboratorio, el laboratorio más humilde cuenta con un termociclador para poder realizar una PCR, ya él como que sentó la base y a partir de ahí se crearon múltiples tipos de PCR, la PCR digital, real-time PCR, la restricción de fragmentos por PCR también, la RFLP, la Nested Multiplex PCR también, que básicamente usar muchas enzimas de restricción, cortar en fragmentos más cortos de ADN, para de esa manera determinar en una sola muestra múltiples tipos de, digamos, cambios. Por ejemplo, en el VPH con una sola muestra, con la técnica Nester múltiple de PCR, se puede detectar que un paciente puede tener múltiples tipos de VPH. Entonces, ¿cómo se hace? Con una PCR convencional no se puede porque sí, se puede determinar la presencia o ausencia de este virus, pero para determinar qué tipo es, pues la Nester múltiple es un método idóneo porque así en una sola muestra se puede detectar múltiples tipos de un virus, por ejemplo. Entonces ya a partir de allí, bueno, llega el desarrollo de la biología sintética, que se viene desarrollando a partir del año 1999, no, en realidad en el año 97, cuando salió la noticia que creo que por eso fue que muchos nos hicimos biólogos, porque bueno, con la clonación de la oveja Dolly, eso marcó un hito en la historia de la biología.
¿no? El clonaje de una oveja. Allí ya empezó la biología sintética a tomar la batuta de lo que es los avances científicos. Y llega el proyecto Genoma Humano en el año 99. Eso tarda un tiempo porque, bueno, el genoma humano pues, es pesado. Llega Craig Venter, un biólogo estadounidense, y él soluciona el problema que se enfrentaban biólogos moleculares de aquella época. Sí, nosotros podemos secuenciar un genoma, pero ¿cómo hacemos o cómo podemos secuenciar un genoma tan grande y tan pesado que recuerden que las polimerasas son sensibles a los cambios de temperatura, pero no solamente eso, sino que también pueden, digamos, replicar errores, es decir, que puede copiar productos inespecíficos de ADN y pues lamentablemente no podemos tener un producto genético fiable, un producto de ADN fiable. Entonces, Craig Venter dijo, pues nada, como cualquier estadounidense es aficionado a la caza y a los viajes y a una casa camping, él dijo, nada, cortamos el genoma en varios pedazos, en varios, digamos, nucleótidos, en ciertas longitudes de nucleótidos, en distintas longitudes, usamos distintas enzimas de restricción. Luego a eso le hacemos una especie de blast y allí tenemos la secuencia del genoma. Este señor también tiene un laboratorio que todavía se dedican a la investigación en la biología sintética. Se dedican a, por ejemplo, a crear, por ejemplo, organismos sintéticos. De hecho, Craig Venter creó una célula sintética. Claro, él aclaró, Craig Venter en su momento aclaró, yo no he dicho que he creado vida artificial. Eso hasta allá no hemos llegado y todavía en el año 2024 no se ha llegado, pero se pretende llegar. Eso sí, Craig Venter lleva aclarando desde el principio que él invita a que no hay que soltar al medio ambiente sin control alguno productos genéticamente modificados porque no sabemos cómo se va a comportar, no sabemos cómo va a reaccionar y no sabemos las implicaciones bioéticas que esto tiene. Entonces, hasta el día de hoy, pues se siguen discutiendo las implicaciones éticas por el uso que se le da a la biología sintética. Por ejemplo, Jay Kisling es un bioquímico, él se dedica también a la edición genética, pero para la creación de fármacos. Drew Endy, por ejemplo, se dedica a los sistemas biológicos estandarizados. Por ejemplo, él trata a los sistemas biológicos como un sistema eléctrico y ha ganado algunos premios por el Instituto Tecnológico de Massachusetts. Han hecho bastantes investigaciones. Jay Kisling, toda esta gente son defensores y pioneros de la biología sintética. Tienen su laboratorio, se han dedicado a la creación también del biodiesel, de productos biodegradables y han ganado diversos premios por la innovación a la tecnología y a la ciencia. Eh, Se creó un laboratorio micoplasmicoides en el 2022, Craig Venter, resumieron todas las investigaciones, hicieron un metaanálisis, agarraron una revisión bibliográfica de todo lo que abarcaba la metodología utilizada para la biología sintética. Entonces, en el artículo él resumió todos los protocolos que digamos que se usan en biología sintética y en la edición genética y el artículo abordó también las consideraciones bioéticas como las consecuencias impredecibles para el medio ambiente, el hecho de aclarar que no se está creando vida artificial, sino que se está dando un pasito hacia el futuro, un paso para que la ciencia sea asequible, para que sea un poco más plausible y se pueda llegar a solucionar problemas que tenemos hoy día, como por ejemplo el crear plantas que sean resistentes a las condiciones extremas como el calor, a las plagas, a los hongos, a algunas plagas de animales que atacan a las plantas. Recordemos que estamos en la diatriba de calentamiento global. La agricultura está siendo amenazada y la agricultura necesita la biología sintética y necesita que sus cultivos resistan a las condiciones de sequía para así poder ofrecer un mejor futuro a la humanidad, un futuro donde se garantice el derecho a la alimentación, el derecho a la medicina y pues el derecho a la vida, que es lo que siempre buscamos los que estamos en ciencia, que la ciencia sirva para el beneficio de la humanidad. Y
Bueno, acá en este artículo de Nature, una comunicación de la famosa revista Nature, eh, Matías y Beat Kristen reescribieron sintéticamente el genoma de Caulobacter crescentus. Es una bacteria gram negativa donde ellos obtuvieron unas células pero con ADN sintético. Entonces crearon la nueva bacteria llamada Caulobacter etensi, que es una bacteria creada en el laboratorio, tiene 785.000 pares de base. Sencillamente lo que ellos hicieron fue una omisión de elementos no esenciales, removieron con las enzimas de restricción los sitios claves donde ellos sustituyeron eh, una, digamos, algunos nucleótidos, sustituyeron, pero que hicieron una mutación neutral, es decir, cambiaron un nucleótido por otro, pero que el resultado sea el mismo, es decir, una mutación pues neutral, una mutación de que si tú cambias, por ejemplo, una citosina por una adenina, pues no pasa nada. El producto va a seguir siendo igual, la proteína va a seguir siendo igual, se va a seguir codificando, sencillamente el producto es el mismo. Entonces ellos tuvieron cuidado con esto, que esa secuencia recargada, esa secuencia modificada, pudiera insertarse en el cromosoma de la bacteria gram negativa, en, en Caulobacter crescentus, y de esta manera en un plásmido insertó esta modificación y esto es básicamente, eh, pues esta nueva secuencia se adjuntó, digamos, al nuevo genoma de esta bacteria y se creó la Caulobacter etensis como un experimento para permitir obtener un ADN sintético, que mayormente si ustedes vieron ingeniería genética, pues es lo que, por ejemplo, se hace la transformación de, de ADN entre células, entre bacterias, que es el mismo principio. Aunque todo esto suene nuevo, novedoso y que el futuro se nos está cayendo encima, ya esto se viene gestando desde hace mucho tiempo. ¿Se acuerdan del experimento de las ratas que viven y los ratones que mueren cuando Eric Griffith y McCarthy están estudiando la neumonía? Pues bueno, en ese famoso experimento donde ellos se dan cuenta que había un principio transformante que, digamos, ellos observan que algunos ratones sobrevivían y otros morían. Ese principio transformante era precisamente el ADN. Entonces, a partir de allí se inició todo esto que había de venir para el estudio del ADN. De allí, bueno, se ha desarrollado tecnologías como síntesis de ARN mensajero, la genética farmacológica, lo que decía anteriormente em, Saraí, que ya los tratamientos en un futuro van a ser personalizados, que son costosos hoy día, sí, pero en un futuro eh, tú vas a ir a la farmacia y vas a decir, me duele la cabeza, vale, dame tu muestra de ADN, pincha acá, toma la muestra, ah, claro, tienes una mutación en este gen, vamos a aplicarte el tratamiento. Y ya en un futuro se prevé que no es tan de ciencia ficción pensar de que ya la medicina va a ser personalizada, va a ser genética. La industria alimentaria, agraria, farmacológica, medicina, pues el tratamiento con las células madre. De hecho, aquí en España este año se aprobó eh, el tratamiento para la leucemia, el tratamiento con las células CAR-T. También, bueno, la CRISPR-Cas, Cas9, los dedos de zinc, la ZFN, Talent, también son aliadas, que son las protagonistas de Los Tres Magos en el cuento eh, que está disponible en la página del Instituto Barbara McClintock. Las nanopartículas también se usan para reparar tejidos o dirigir un fármaco. También se usa la nanotecnología para esto. El uso de plásmido también de toda la vida se ha usado y se seguirá usando porque los plásmidos son una herramienta bastante esencial para poder realizar cualquier transformación o edición genética. Tal y sencillamente es que es específica, tiene un complejo FOC1, donde se añade a cierta secuencia de ADN y de esta manera, cuando esa cierta secuencia, dependiendo de qué secuencia es, puede apagar o encender un gen. Entonces, son también, digamos, estrategias o métodos específicos para poder
editar un material genético, un genoma. Los dedos de zinc, zinc finger, el mecanismo, por ejemplo, tiene un dominio, el dominio FOC1. Ese dominio coge unas secuencias más pequeñas, nucleótidos más pequeños, 9 nucleótidos en verdad. Son una secuencia pequeña para ellos poder tener una especificidad mayor, es decir, uno corta solamente 9 nucleótidos y el otro complejo eh, incluye un espaciador que comprende entre 5 a 7 nucleótidos para de esa manera crear, digamos, poder insertar ese nuevo ADN que queremos, crear ese ADN doble banda ya modificado. Bueno, esto es por ahora todo por lo que tenemos por el Día del ADN. Les he hablado, digamos, a grosso modo de lo que ha sido el cambio desde que en la ciencia pues, se ha creado, desde los tiempos de Aristóteles hasta hoy día. Y la verdad que el cambio ha sido muy vertiginoso. De hecho, la inteligencia artificial nos puede ayudar también para poder secuenciar, para poder comparar secuencias. De hecho, es tan fascinante este mundo del ADN porque, por ejemplo, antes para poder obtener la secuencia que los científicos de los años 90 se la vieron muy mal, se la liaron parda porque para tener el genoma de una especie había que ir a ese lugar, tomar la muestra a ese espécimen y hacer el trabajo de chino en el laboratorio, dedicarle tiempo, horas a poder, digamos, amplificar ese ADN de manera limpia, sin errores. Hoy día no, hoy día, quiero saber el genoma del pez cebra, nada, me voy a la NCBI y ahí tengo la secuencia, en formato FASTA y todo, bonita, limpia y maravillosa. Entonces ya descargamos nuestro archivo en texto plano, nuestra secuencia codificante, y de allí podemos hacer nuestro